Hola a todos. Los saluda Super Wario Man. Aprovechando el redoblaje mexicano que le hizo Funimation a mi anime favorito, Full Metal Alchemist Brotherhood, quise ver en retrospectiva el doblaje latino original que produjeron para Sony Spin hecho en Venezuela, que tan bueno o malo era como lo recuerdas. Y ustedes ya saben mi opinión de la mayoría de doblajes de Venezuela actual, suelen ser bastante deficientes, habiendo sus excepciones a la regla, pero el caso de Brotherhood es todo lo contrario, es un doblaje con demasiado potencial desperdiciado junto al primer Full Metal. Algo que les recuerdo a la hora que critico un doblaje, yo no soy de esos pendejos que mandan a la mierda el doblaje de una serie por una adaptación, a menos de que estas fallas sean a cada rato, o afecten a la historia y lo que la serie quiere transmitir, la actuación y la selección de voces siempre será lo más importante. El doblaje de Full Metal en general ya tenía aciertos que llegaban incluso a superar el japonés, como algunas de las voces del elenco, como Edward Elric al quitarle su voz de niña, por eso no aguanto verlos en japonés en Netflix, por eso pongo el doblaje gringo que es muy bueno. Hay gente que no le gusta la voz de José Manuel Vieira como Edward, porque suena muy maduro, todavía te lo paso cuando es niño, que ahí ni le queda, pero como aparece muy poco en la serie ni afecta tanto, pero teniendo en cuenta que Edward es un enano con un IQ bien alto hablando de cosas complejas sobre el Uxiono, si requiere de cierta madurez mental, a cambio de sacrificar lo físico. Y más ejemplos de actores buenísimos los hay, muy pocos lograron incluso hasta superar a sus contrapartes del doblaje del primer Full Metal, como Alex Louis Armstrong siendo el mejor ejemplo, usando su voz del Dr. Roba Corazones. Otros personajes ni te van a afectar tanto los cambios como Selim Bradley con voz de Styx, la mayoría de personajes que les cambiaron sus voces, son personajes menores, pero se entiende los cambios, porque como el doblaje fue apresurado, no hubo tiempo de contactar al resto del elenco, o algunos se retiraron o se mudaron de país, como Kairiamal Martínez, Antonio Delli y Ezequiel Serrano. Aunque sí, se extraña a Yoki con voz de Calamardo, y más teniendo en cuenta que su actor de voz original, es la voz de Frankie de One Piece, o el peor cambio de todos, Hohenheim, le quitaron su voz de Dixie de Tiny Toons, por Héctor Indriago, lo empeoró en todo con esa voz de Batman, actuación y acento neutro, y esto teniendo en cuenta que el actor japonés es... Y Hohenheim dejó de envejecer a los 50 años, por lo que debe sonar como un hombre de mediana edad, y en latino suena más joven de lo que aparenta, medio lo hace decente cuando es joven. Otros cambios de voces menores que hicieron, es al hacer que Nina no usara filtros cuando se vuelve quimera en ambas versiones, mientras que en japonés usa un filtro para sonar más grave. Este cambio sí afecta ligeramente a la historia, porque al tener su voz normal, se ve raro que Edward no logre reconocer a Nina sino hasta que le dice hermano, cosa que se pierde en el doblaje porque es la misma voz sin cambios, cosa que el primer Full Metal hizo mejor al respetar esa voz grave, y eso que Eder La Barrera, que si conoce la serie, dirigió este episodio. O bueno, medio dirigió, porque él fue operador técnico del doblaje de Brotherhood, y por esto no dirigió físicamente en la cabina de grabación, y aún así no trabajó en toda la serie bajo ese cargo, el resto fueron otros dos operadores desconocidos, aún así, fue pieza clave para poner en contexto al resto de actores. Claro, la voz de Nina Quimera es masculina en lugar de su misma voz con filtros, pero al menos da mejor esa sensación de no reconocerla por escucharla. Puro God tiene el elenco de este doblaje, todo esto gracias a que se dobló en un mejor estudio que Etc. Group, en el extinto M&M Studios. En ese entonces José Manuel Vieira ya no trabajaba para Etc. Group, por eso su voz se desapareció del doblaje de CatDog y de las voces adicionales de Bob Esponja posteriores a la primera temporada. En cuanto a actuación general, en el primer Full Metal casi todos sonaban planos, y esto se demuestra cuando comparas las escenas recreadas del Brotherhood. Muerto en acción y promovido 2 grados por eso. General de brigada Hughes. Eras el que trabajarías para mí y me llevaría a la cima. Y luego haces que te maten y me pasas en rango. No sé quién es más absurdo, si tú o el Estado. Hoy lloverá. Sí. Ascendido por morir en cumplimiento del deber. General de brigada Hughes. ¿Cómo suena para alguien que dijo que me ayudaría a ascender? Idiota. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Se nota una enorme mejora actoral de los personajes principales, y ahora Kimberly ya no suena tan nasal.
Hola. ¿Dónde están mis modales? Olvidé presentarme. Soy el alquimista estatal que fue enviado aquí para aniquilar a esta parte de tu raza. Y eso que el primer Full Metal sí tenía director, el mismo que dirigió doblajes muy buenos como Danny Phantom y la robot adolescente, Brotherhood. Cuando le saca el potencial máximo a la actuación, tenemos joyas hermosas como las de estas escenas, aunque otros no tanto como la muerte de Lujuria. Y sí, yo le critico mucho al doblaje venezolano que tienen un chingo de acentos falsos que los hacen sonar caricaturescos. En Brotherhood no ocurre tanto, como Edward, Cicatriz y Armstrong son completamente neutros, solo personajes específicos los tienen o son más leves, o los ambientes. En el primer Full Metal todo esto era mucho más remarcado. Ni aunque tenga a George Pingas en el doblaje, no me arruina la experiencia, no porque lo hiciera bien, sino porque casi ni se oye. El único actor que realmente me caga la experiencia, no es Jorge Bringas, ni tampoco Héctor Indriago, sino los personajes de Jorge Marín. Todos sus personajes en este doblaje tienen todo lo que le critico al doblaje venezolano actual, acento falso y actuación plana y sin proyección de voz, por eso todos suenan igual con su pinche voz culera del Blue Dragon. ¿Sabes lo que intenta hacer este país? ¡O que actúo mal, no! Los ambientes no se les repiten tanto las voces de manera constante y a cada rato como el estándar de Venezuela que siempre usan a pocos actores en esos tiempos, como cuando estaba empezando la época negra de Bob Esponja, aunque ya en los últimos episodios sí se repite mucho la voz de Kim Bradley, no solo en ambientes, sino hasta en loops y en episodios enteros de personajes más importantes. ¡Está traicionando a su país! La general Armstrong mató al general Gardner en el centro de comando. Debo encontrar al joven maestro. ¿Un alquimista estatal? Pero no me gusta el pistacho. Entonces, ¿por qué lo pediste? Aun con los defectos que mencioné, dicho doblaje tenía más las de ganar y poder hacer un doblaje superior al del primer Full Metal, y ser uno de los mejores doblajes venezolanos de todos los tiempos, siendo una versión mejorada del doblaje de Samurai Jack. Pero hay una sola cosa que caga este doblaje y que lo vuelve uno con potencial desperdiciado. Y es la gran cantidad de errores en el doblaje. De todas las series que he visto con doblaje latino, esta es la que tiene más errores que haya visto en mi vida. Ni el doblaje del primer Full Metal tenía tantos errores, y eso de que el doblaje también se hizo express, tenía fallas actorales y una mezcla de audio muy enlatada, porque en la época de Animax, el estudio usaba un compresor raro para sacar todas las series lo más rápido posible, y por eso tienen un zumbido raro, que claro no te darás cuenta a menos de que lo escuches con audífonos buenos. No solo eso, ninguna de las armaduras de la serie tienen filtro de audio, solo Alphonse, error que fue corregido en Brotherhood. El doblaje de Brotherhood está lleno de putos errores, casi todos los episodios de la serie tienen errores, hasta se podría hacer una competencia de quien encuentra más errores en todo el doblaje, y si no encuentras ninguno eres como el retrasado de Cutricio, no pones atención o estás sordo, ya que los errores del doblaje latino de este anime son demasiado notorios. Uno de los errores más notorios es el mal lip sync, porque en algunos episodios se nota la mala sincronización. ¿Por qué no nos hacemos pasar por expertos en seguridad y convencemos a la gente poppy de que todo lo que hace es peligroso? Así dejaría de salir a perseguirnos. ¡Uy! Espera, parece doblaje chino. Y no estoy bromeando, claro que no falta un tipo que me venga con la excusa de que son videos pirateados de internet grabados y editados con las nalgas, a lo que les respondo, no, así es el lip sync. Yo soy testigo, porque yo vi la serie en su momento en el canal Sony Spin, y aún así tenía un lip sync horrible, ya ni doblajes más viejos estaban tan feos en lip sync. Incluso páginas donde suben los episodios con openings y endings fandubeados y donde medio arreglan el lip sync como Serie Slam, siguen teniendo mala sincronización. No le daría tanta importancia a esto, si no fueran tan súper notorios y a cada rato. Otro error, es que en algunas escenas como esta unos personajes mueven la boca y sin decir ni una sola palabra, haciendo que no se entiendan, y por lo tanto, afectan directamente a la historia. Pendejo, no mames, estoy en mute, qué chingados. Yo sé que hasta series modernas con doblajes muy buenos, raras veces dejan loops mudos, es más frecuente ver estos errores en series de televisión que en doblajes para cine, sobre todo si son de inicios del 2000 o de los 90 para atrás.
Si bien las voces principales están bien elegidas, pero algunas de los ambientes no tanto, como a un hombre con bigote que me dio mucha risa cuando escuché su voz. Le pusieron la voz de Gula. Con su excelencia en el este, la vigilancia en Central es débil. Rebeldes ishbalanos se están aprovechando para atacar la ciudad. Allí se aliará con el coronel Mustang para tomar el control de Central. Después de este error no se van a reír igual, más bien se van a cagar, y es cuando les cambian las voces a los personajes en un loop y a cada rato. No podía quedarme esperando con los brazos cruzados. ¿Dónde está Envidia? ¿Qué cojones es esta mierda? Porque unos personajes en algunos episodios están con sus voces normales, hasta allí todo va bien, pero en una parte les cambian las voces, y luego les regresan su voz normal. En esta escena afecta a lo que el espectador puede entender, porque uno creería que Roy Mustang se escondió en esa armadura. En ED10 y pasa esto a cada rato con doble D con voz de Lazlo, o en episodios de KND donde Oscar Flores rellena los loops suecos. Los mayores cagazones de cambios de voz fueron Cicatriz, Kimberly, Kim Bradley, Fumiriza Hawkeye. ¡Me lleva la chingada! Esto puede pasar ya sea en contados loops, o hasta incluso episodios enteros. Cabe recordar que en los 90s para atrás pasaba muy seguido esto, ya sea en mayor o menor medida, la mayoría pasa en personajes secundarios o recurrentes. Un ejemplo muy claro está Los Simpsons. Aún en la era dorada, algunos recurrentes tenían hasta más de 7 voces diferentes. Normalmente cuando pasa esto, de que un personaje recurrente hace su debut, en un solo episodio en una temporada. Ya en temporadas posteriores, se les olvida quién fue el actor que lo interpreta, porque siempre los registran con un nombre diferente, porque a veces algunos personajes en sus primeras apariciones no dicen su nombre. Por ejemplo, que se llame Hombre 2, pero ese Hombre 2 tiene su nombre ya en temporadas posteriores, y lo registran con un nombre diferente, y por esto le cambian el actor. Pero en el caso de personajes principales, en Jaime Electrón hacían esto con Libby poniéndole voz de Frankie Foster en pocos episodios. Influye mucho el tiempo, los horarios, y que tan eficientemente trabajen los actores, porque cuando pasa esto en un doblaje, es porque el actor de ese personaje se tarda un chingo en grabar sus líneas, llega tarde, o de plano no viene, y tienen que entregar el trabajo rápido. El director agarra al primero que se encuentre para rellenar loops suecos. Es raro cuando a un recurrente le cambian la voz en una misma temporada, a menos de que tenga una participación muy limitada. Mucho más raro es cuando se hace con un personaje principal. La mezcla de audio, pese a que es mucho más limpia que la del primer Full Metal, realmente es muy inconsistente en personajes que tienen filtros, como la verdad tenía voz de marciano, haciendo que suene ininteligible. A veces ponen filtros que no corresponden. La voz de Codicia es inconsistente, en su primera aparición fue con filtro, y el resto de la serie fue con puro eco. Alphonse hay veces en que habla sin filtro. ¿Qué estás diciendo, hermano? ¿Qué haces? ¡Huye! Cuando pasa esto en un doblaje ya no es culpa del director, sino del ingeniero de audio. La adaptación también es súper inconsistente. La pronunciación de algunos nombres como Winry o Winley fue variado, al igual que Shin, Sinoxin, Xerxes se le dijo Jerjes en un episodio. Codicia varió de nombre a Avaricia. Cuando Orgullo ve a Hohenheim, le dicen Soberbia, porque esto ya fue culpa de los traductores de la serie, porque eran novatos, y así le querían decir, y Eder los corregía con su adaptación. Algo que se le agradece, es que Eder La Barrera, voz de Lin Yao, le dio más prioridad a la adaptación aprovechando que él conocía la serie. Por la prisa no pudo unificar todo, y algunas cosas se le escapaban. También tiene errores gramaticales menores, como que la verdad diga creístes en vez de creíste, raras veces pasa, o errores que directamente afectan a la historia aparte de los loops mudos. Como que a Roy Mustang se refieren a él como general, cuando él es coronel, o que Codicia diga Envidia murió y Gula está fuera de combate, cuando Envidia era quien estaba fuera de combate con su forma original, y Gula fue asesinado por Orgullo. La razón por la que fue un desastre el doblaje de Brotherhood, fue porque el doblaje se hizo super express a petición del cliente de Animax. Esto fue debido a que el canal estaba a punto de desaparecer, y tenían que transmitir todo Brotherhood por compromiso de un contrato. Y como no querían transmitir la serie incompleta, decidieron apresurar el doblaje. Tanto fue así, que por la mitad de la serie, por los episodios de Bricks, el canal Sony Spin hizo la táctica del episodio de Raditz. Hubo un parón, que reinició la serie completa desde el primer episodio. Porque aparentemente todavía no tenían los episodios listos, o todavía los del canal no tenían tiempo de programar los horarios de transmisión de los episodios faltantes.
Aparentemente todo el doblaje de Animax de esta serie fue un desastre a nivel mundial, unos países menos que otros, no solo en Latinoamérica, también inglés y en portugués, siendo este último que también tuvo su redoblaje brasileño de Funimation, y uno en inglés con un elenco nuevo hecho por Animax. Mientras que el doblaje en inglés para Animax de Asia está perdido, por lo mismo que el canal iba a desaparecer, sin contar que en Latinoamérica lo pasaban a las putas 6 de la mañana. El primer Full Metal también se hizo express, pero decidieron sacrificar actuación, para entregar todo rápido, ya que en Venezuela usan un programa tipo karaoke para grabar llamado Dubix o Dubstation, sirve para sacar doblajes más rápido. Y súmale todo esto de los traductores novatos, que todo se hizo super express, y ahora que sabemos que el doblaje se hizo sin dirección, y con 3 operadores diferentes, suman un completo desastre, sobre todo en los últimos episodios que es donde las fallas se notan más. Al final del día, Full Metal Alchemist Brotherhood es un doblaje decente, con mucho potencial desperdiciado, y eso que el doblaje del primer Full Metal no fue un potencial tan desperdiciado en comparación de Hellsing, que este tiene todas las fallas del primer Full Metal, pero multiplicado el triple y con peor selección de voces. Solamente recomiendo ver con este doblaje para ver los mejores momentos de la serie. Al menos este doblaje es mucho más digerible que doblajes feos de Hunter x Hunter Boku no Pico Academia, son pocas cosas, pero de esas pocas son muy constantes y a cada rato, tanto así que se van acumulando, y haciendo un gran cagadero, casi el equivalente como cuando se caga un doblaje entero solo por la voz del protagonista. Pero, llegó un milagro del cielo, un doblaje que le haga justicia a una serie tan buena, y no solo eso. Regresaron las voces originales de Edward y Alphonse con una gran mejora, sobre todo Alphonse. En este redoblaje, corrigieron la mayoría de errores del doblaje venezolano, incluso voces que ya eran buenas en el doblaje original de Animax, en el redoblaje los mejoraron actoralmente. Dijiste que seguías viva, ¿no es cierto? Entonces, te mataré cuantas veces sea necesario. Dijiste que no puedes morir. Entonces te mataré varias veces. Hasta que ya no puedas regresar a este mundo. Todos tienen acento neutro perfecto, mejor lip sync, una mejor mezcla de audio para las armaduras y más consistente a nivel general, unas voces están bien hechas, pero me gustan más en su doblaje anterior, la mayoría de estos casos son un empate actoral. También corrigieron detalles del doblaje anterior, como que la verdad sí tenga su voz, pero también tenga la voz de fondo de quien pise su territorio, para que así quede la frase del soy la existencia que ustedes conocen como el mundo, o universo, o incluso Dios. En resumen, la verdad, o el todo, o la unidad. Y de igual forma, yo soy tú. ¿Qué quieres decir con que no lo mataste? ¿No tuviste problemas en vencer a retrasados mentales antes? ¿En dónde está mi mami? Vi a tu mami entrar al sanitario. Así que ahora somos tú y yo, Magneto. Algo que no muchos saben, existió un primer intento de doblaje mexicano no oficial en un proyecto fandub del primer episodio de la serie hecho por Yamil Zamora, que actualmente es Lost Media, donde actores profesionales mexicanos participaron, como Mario Castañeda como Roy Mustang, y el alquimista de hielo como el fallecido José Labat. Me alegra que no le pusieran la voz del 100 varos en Roy Mustang, no le queda porque suena muy maduro, y eso se demuestra cuando Luis Daniel Ramírez en el live action y Rafael Escalante hicieron algo mejor. Este doblaje posee detalles menores, como en los carteles de cortes comerciales, están sin doblar dejando el audio japonés, al menos en el doblaje anterior, le ponían la voz del narrador. O que no llamaron a Kai Amal Martínez para que retomara a su personaje de Denly Brosh, que era un personaje menor, pero era recurrente. En el doblaje venezolano se entiende, porque no podía, porque ya había sido vetado de todas las empresas de Venezuela y se mudó a México, pero ahora que ya hace doblaje en México y si podía volver, no lo tomaron en cuenta para que regrese al elenco, no solo para este personaje, pudo haberse quedado con un ambiente, pero no le tocó nada. Al menos desperdicio es mucho mejor que, esta cosa.
¡Es un lobo disfrazado de cordero! Alphonse fue el que más mejoró su interpretación en el personaje, tiene todo lo bueno que tenía en el live action, ahora que adquirió experiencia en México aprovechando que reside ahí. Su acento neutro se perfeccionó, y la calidad actoral es por mucho más superior al de los anteriores Full Metal. Esta es la verdadera importancia de la calidad de un actor al ser dirigido. Tienes que vivir. Cuando investigues más sobre la alquimia podrás devolvernos nuestros cuerpos y encontrar la forma de salvar a niños como Nina. No dejaré que abandones esa posibilidad y elijas morir. ¡Vive, vive y sobrevive! Si sigues investigando sobre la alquimia, tal vez puedas restaurar nuestros cuerpos. Y también encontrar la forma de ayudar a niños como la pequeña Nina. Si eliges morir y tirar esa posibilidad a la basura, nunca te lo perdonaré, ¿entendiste? Pero, eso no es todo, la prueba de fuego definitiva, fue la escena de Codicia recuperando sus recuerdos, ya que en esta escena tenemos que comparar la autodirección de Eder, que sí tenía el contexto completo por conocer la serie y por ser operador de este doblaje, junto a la autodirección de uno de los dos directores del redoblaje. Has llegado muy bajo, Codicia. No entiendo por qué. Te atreviste a matar a uno de tus amigos. Entonces, ¿qué son esos recuerdos? ¿Estás diciendo que ese Vido estaba mintiendo? ¿Y por qué estás sufriendo tanto? Te recomiendo que te controles. Resiste o mi alma volverá a tomar mi cuerpo. ¡Es imposible que lo hayas olvidado! Los amigos se conectan a través de sus almas. No puedes deshacerte de algo que se arraiga a tu alma con tanta fuerza. ¡Míralos! Desterraste a quienes en tu alma eran tu familia. Los abandonaste a todos. ¿A eso llamas codicia? ¿Es esa la avaricia de la que hablabas? ¿El deseo de tenerlo todo? Oye. Has caído bajo. No lo esperaba de ti, codicia. ¿Qué demonios significa eso? Mataste a tu camarada, ¿no? Entonces, ¿qué son esas memorias? ¿Me estás diciendo también que las palabras de ese tal Vido eran mentira? Entonces dime, ¿por qué estás sufriendo? Reacciona, maldita escoria. Si no lo haces, mi alma va a retomar el control de este cuerpo. ¡No hay forma en que olvides eso! La amistad nos conecta a través del alma. Es imposible deshacerte de algo que se encuentra en lo más profundo de tu alma. Mira, las almas de todos ellos están llorando. Rechazaste y abandonaste a tus camaradas, a tu familia del alma. Codicia, aún así dices querer tener todo en el mundo. ¿En serio me das asco? De los pocos defectos de este doblaje, son errores menores de adaptación, como que Mei-chan le diga cicatriz, señora cicatriz, pero en compensación, se respetaron varios términos del doblaje original, como los nombres de los homúnculos. Aunque tenga fallas ligeras, no son tantos como el doblaje original, aunque la adaptación de 2003 fue la mejor adaptada, y eso que tuvo también errores menores de traducciones literales, pero tenía un vocabulario más intelectual. O que Cicatriz doblado por Ricardo Brust, si bien mejora muchos aspectos de su voz original de Paria Dark, y que ahora se deshicieron de esa voz fea que tuvo temporalmente en los primeros episodios del doblaje original, te da una buena actuación la mayor parte del tiempo. Lamentablemente se queda a deber cuando se trata de los gritos, no porque no pueda hacerlos, sino porque recordemos que el actor ya quedó afónico después de hacer Cocoon Super Broccoli, por esto ya no grita tanto, y aunque ya tenga años lo que hizo como el Broccoli, si lo ganó, por esto muchos actores no quieren doblar anime, porque para ellos son muchos gritos, y se lastiman. Son contadas ocasiones donde si los hace bien, por esta ocasión es otro empate. Otros defectos menores serían la escena del brazo cortado de Lan Fan, que solo lo medio mejoró lo que se hizo en el doblaje original, está bien hecho, pero en inglés sí suena que agoniza más del dolor. Ahora hablemos de Edward del Rick. En el primer episodio, tiene los mismos defectos actorales que Jaco Warner en Animaniacs 2020 cuando grita ¿A quién le llamas enano? ¡Que no soy pequeño! Y aquí ahora sí puedo entender la queja de que Edward se escucha más maduro, sonando más como Jack Fenton de Danny Phantom. Acabas de ganar un viaje directo al infierno. Te lanzaré a lo más profundo del infierno, y mientras estés allí puedes lamerle el culo al diablo incógnito.
Esto se remarca todavía más en el redoblaje, porque el actor ya tiene 60 años, no podría decir tanto que son deficiencias, más bien suena raro, incluso se nota que si le dieron dirección a distancia, y eso se nota más en su ritmo actoral, todo en México y él en España, lástima que Dot Warner no tuvo la misma suerte. Son muy pocos los momentos que no sean de Edward que se sienten inferiores a la versión venezolana. Piensa en tu vida como en una forma de energía. Al igual que una piedra filosofal. Eso es. Ahora soy una piedra filosofal de una sola alma. ¿Recuerda cómo se sintió cuando estuviste ahí? ¿Cómo se sintió usar la vida? Al igual que una piedra filosofal. Eso es, justo ahora soy una piedra filosofal hecha de una sola alma. ¿Recuerda bien cómo se sintió aquella vez? ¿Cómo fue usar de esa forma tu vida? Aun con esto, hay momentos en el que puede hacerlo igual, o hasta mejor que en el doblaje original. Hay cosas mías que ya son cuestión de gustos, como que al Dr. Marco me gustaba más con su voz de Jiraiya en el live action, porque se parecía más a su voz de Black Masters, o algunas voces siento que están en el personaje equivocado, como Gabriel Basurto le hubiera quedado mejor a Codicia usando su voz de Van, teniendo en cuenta que aparece más tiempo que Hughes, pero sus voces oficiales están bien, y superan en actuación al doblaje venezolano, sobre todo Codicia. Podría decir más cosas buenas de este doblaje, pero no quiero alargar más esto. Ahora, con este redoblaje, ¿quiere decir que ya está a la altura de Full Metal Disney? Quizás, lo veo difícil, porque es un doblaje para cine de Disney, pero Brotherhood exige un nivel actoral muy alto, teniendo en cuenta los temas maduros que maneja la serie, por lo que no es imposible que ambos doblajes estén a la par. Si quieren ver la serie con este redoblaje, recomiendo contratar Funimation solo un mes para ver esta serie, porque yo no recomiendo ver la mayoría de monos chinos basura que tienen. Cuando llegó el redoblaje, mucha gente estuvo chingando con que porque no regresaron las voces originales de Venezuela. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chinguen a su madre todos! A ver quién es el primero. Cuando los muy hipócritas odiaban ese doblaje y ahora lo aman, demostrando que la nostalgia ciega el criterio de la gente o solo quieren llevar la contraria. Mismo caso ocurrió con Boku no Pico Academia, las películas se doblaron en México, y lo de siempre de los putakus, que el doblaje está culero, pero nada más llegó el doblaje de la serie hecho en Miami, y todos endiosando los doblajes de las películas que tanto odiaban. Acéptenlo, por más que les guste el doblaje original, era deficiente, y con demasiadas cosas que son indefendibles y que ya no son opiniones, por eso me alegra que se redoblara en México, y se viene otro redoblaje con el Sonic Toca Chicos redoblado en Argentina, a ver qué tanto defienden el doblaje original. Para concluir, el doblaje de Animax es decente, máximo bueno a secas, pero con mucho potencial desperdiciado, y su redoblaje de Funimation sí es genuinamente bueno, y un buen doblaje se disfruta más cuando la serie es buena. Ya eso es todo. Hasta la próxima.